El día de hoy he decidido titular el sermón La imagen de Dios entre la certeza y mis espejismos. Y tengo por objetivo... Padre, me da pena contigo. Ah, ¿sí ve cómo se siente? Y tengo como objetivo responder dos preguntas. Son preguntas sencillas en el sentido de que cualquiera de manera simple la podría responder, pero que son muy profundas. Y cuando miramos la profundidad de estas preguntas, nos damos cuenta que tal vez están ocurriendo cosas. La primera es, ¿de qué forma es Dios? ¿Quién es Dios? ¿De qué forma es Dios? ¿Y de qué manera nosotros vemos y conformamos en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, la imagen de Dios? Y la segunda es cómo si esa verdadera forma de Dios, esa verdadera imagen de Dios, corresponde a lo que nosotros tenemos en nuestra mente sobre Dios. Parecen dos preguntas sencillas, pero hoy a través de la enseñanza de las Escrituras nos vamos a dar cuenta que hay grandísimos errores a la hora de nosotros pensarnos en quién es Dios y sobre todo en la vida cristiana cómo la llevamos. Y creo que por eso me siento un poco nervioso, un poco asustado, porque creo que también más allá de ser una predicación, creo que también es una exhortación. Es un llamado a la madurez, es un llamado a la puntualidad, es un llamado a la exigencia de la escritura. No habla de puntualidad de tiempo, bueno también, pero puntualidad en el sentido de ser más enfáticos en la palabra y en palabras del apóstol Pablo empezar a comer un poquito más sólido y empezar a vivir una realidad que nosotros estamos. Decimos profesar vivir en el reino de Dios y decimos tener a Cristo en nosotros, pero pareciera que esa realidad es distante. La realidad de Cristo la vivimos los domingos, pero el resto de nuestra cotidianidad pareciera que no la vivimos, que no existe. Y yo creo que el mayor reto no es congregarnos con fervorosidad, sino que Cristo impacte nuestra cotidianidad y que nuestra cotidianidad logre expresar eso que nosotros tanto celebramos los domingos, ¿no? Nosotros nos reunimos, nos edificamos los domingos, pero es entre semana donde vivimos eso en lo cual nosotros nos edificamos. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta muy sincera, no para que me la respondan, es para que se la respondan a usted mismo, y es una pregunta que el Espíritu Santo colocó en mi corazón hace como 6 meses, y es una inquietud que de verdad me ha logrado mover y trastocar en gran manera, y es la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes realmente le damos gracias a Dios por tener un pastor amigo? ¿Realmente sí le damos gracias? Gloria a Dios por eso. Lo digo porque aunque trabajo en un colegio cristiano, convivo con cristianos y literalmente más del 70, el 80% de mis conversaciones del día a día es con personas cristianas, me logro percatar que más del 50, el 60 y me atrevería a decir el 70% de las personas con las que yo convivo no están siendo pastoreadas por muchas circunstancias. La principal, la rebeldía, ¿no? A nadie le gusta ir donde un pastor y decir: pastor, estoy en pecado, pastor, pasó esto, pastor, ayúdeme, pastor, pastor. No es fácil. Es mejor quedarnos con el video de YouTube, orar, sentir el Espíritu Santo y quedarnos ahí. Es muy fácil y estamos muy tentados a caer en ese error. Y las otras razones es porque simplemente se congregan en lugares donde acceder a un pastor es casi que imposible. Acceden a un líder, acceden tal vez a un pastor de jóvenes, acceden tal vez a un diácono, acceden tal vez a personas que tienen cierto liderazgo, cierta autoridad espiritual, pero no tienen la posibilidad de ser pastoreados directamente por la cabeza de esa congregación. Y creo que eso es una bendición que nosotros tenemos, y es la posibilidad de poder irrumpir en la intimidad del pastor y ser amigo. Y creo que eso es una bendición que nosotros a veces no valoramos, porque tener la posibilidad de ser pastoreado de una forma tan directa es bellísimo. Es impresionante. Sé que esta congregación, nosotros, carecemos de muchas comodidades en muchos aspectos, ¿no? Quisiéramos una iglesia más grande, un local más grande para los niños, quisiéramos tener más material, quisiéramos tener inclusive, ¿por qué no?, mejores sillas, una pantalla LED, X, Y, Z, pero creo que nosotros tenemos lo más fundamental, que es la predicación de la sana doctrina y la posibilidad de poder ser acompañados en ese proceso de crecimiento espiritual. Y si nosotros no valoramos eso, y si nosotros no accedemos a ese privilegio, creo que realmente no estamos haciendo nada. Nosotros nos congregamos en la casa del Señor, pero en cada una de nuestras casas tenemos la posibilidad y estamos a una llamada de ser exhortados, de ser dirigidos. Ya depende de nuestra rebeldía, ya depende de nuestra disposición si accedemos o no accedemos a esa bendición que es bíblica, el ser pastoreados. Y el pastor conoce sus ovejas.
Los evangelistas traen personas a la congregación, los maestros se encargan de enseñarle a las personas que están congregándose, pero el pastor permanece. El pastor se encarga de conocer su vida. El pastor se encarga de pastarlo tanto en la congregación como en la intimidad de sus casas. Entonces, nuestra tarea es evangelizar, nuestra tarea es no llenar la silla, sino ganar almas para Cristo, pero al mismo tiempo nuestra tarea es dejarnos pastorear. Es permitir que ese pastoreo, que ese amor paternal expresado a través del pastor nos edifique. Eso no quiere decir que ahora la carga y la responsabilidad de nuestra vida está sobre el pastor o la familia pastoral. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer de nuestras casas una expresión del reino de los cielos. Nuestras casas, nuestras relaciones, nuestras amistades, la forma como nosotros vivimos dentro de nuestra casa tiene que expresar a Cristo. Y eso es difícil. Por eso es necesario que haya unos ministerios, por eso es necesario que haya un pastor. Y a veces, en muchas horas, en ocasiones cuando yo oro al Espíritu Santo, yo le digo: Espíritu Santo, de verdad no entiendo muchas veces la labor pastoral, porque la vivo de primera mano por mi padre, y la respuesta siempre es la misma: se necesitan pastores porque hay ovejas rebeldes. Esa es la respuesta tan sencilla. Se necesitan policías porque simplemente el bogotano pues no se autogestiona, no respeta, y por la misma razón se necesitan pastores, porque necesitamos constantemente estar en un proceso de corrección. Diciendo esto, le pido por favor me acompañe en la lectura de Colosenses 1 del 1 al 18. Colosenses 1 del 15 al 18. Me dicen amén, por favor, cuando lo encuentren. Amén. Me pide, por favor, me acompañen en la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el que es primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Preeminencia, dominio, autoridad, todo esto para que Cristo sea el que gobierne en todo. Le pido por favor incline su rostro y seamos el día de hoy pidiendo al Espíritu Santo que Cristo se nos sea revelando. Que si Cristo no es puesto en nuestro corazón, que si no empezamos a tener la mente de Cristo, de verdad algo estamos haciendo mal. Pidámosle al Espíritu Santo que de verdad la realidad viva, la realidad de la plenitud de Cristo empiece a habitar en nosotros y sea un hecho real. Amado Padre Celestial, gracias, gracias Señor Jesús por esta hermosa y preciosa oportunidad, Papito Dios, que nos das como familia de poder congregarnos en este hermoso lugar, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Celestial, por mis amados hermanos que fielmente se congregan, por mis hermanos, Señor Jesús, que están en pie de batalla, Señor Jesús, que día a día batallan contra su carne, que día a día batallan, Padre Celestial, para poder encontrarte en la intimidad de su hogar, para poderte encontrar en la intimidad de su cotidianidad, para poderte encontrar en medio del ajetreo, del estrés del día, en medio de los conflictos familiares, Señor Jesús, en medio de toda adversidad, en medio de todo agotamiento, en medio de toda duda, en medio de todo, Señor Jesús. Estamos acá, Señor Jesús, confiando plenamente en ti, Señor Jesús. Pero Espíritu Santo, te pido que seas tú ayudándonos a comprender quién es el Hijo, que seas revelándonos la imagen del Dios invisible, que seas mostrándonos, Padre Celestial, de forma tajante, de forma directa, Padre Celestial, cuál es la verdad, cuál es el camino, cuál es el pan de vida, Señor Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor Jesús, que no es por mí, que no son mis sueños, que no son mis objetivos, que es por ti, Cristo, que caminamos para ti, que todo es para ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial,
celestial a comprender que en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida, hay una preeminencia, hay un gobierno absoluto, hay alguien que domina todo, y ese eres tú, Cristo Jesús. Eso implica que te entregamos todo, Señor Jesús, confiado en que tú, Padre celestial, sabes y conoces nuestros caminos mejor de lo que nosotros lo conocemos, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, Padre celestial, a comprender tu camino. Danos tu mente, danos tu sentido, danos tu amor, danos de tus dones, Señor Jesús. Danos, Padre celestial, más de ti. Permite, Padre celestial, que nuestro espíritu sea reconfortado, pero también permite que nuestra mente sea edificada, Señor Jesús, que aquello que nuestro espíritu siente, que aquello que nuestro espíritu es edificado, que nuestro intelecto también tenga la capacidad de expresarlo, de actuarlo, y que nuestra voluntad, Señor Jesús, sea dirigida, que nuestro timón sea dirigido por ti, por aquel que reina, reinó, reinará para siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. En 1941, un autor argentino llamado Jorge Luis Borges, que es más o menos como el Gabriel García Márquez de Argentina, pero creería yo que tiene un poquito más de alcance a nivel mundial. Y este señor, Jorge Luis Borges, aunque decía ser creyente en Dios, siempre tuvo como ciertos conflictos en asimilar una verdad cristiana, por decirlo de alguna forma. Y él en 1941 publicaría un cuento, un conjunto de muchos cuentos, entre los cuales estaba una que se titulaba La Biblioteca de Babel. Mire usted qué nombre tan interesante, ¿no? La Biblioteca de Babel es sencillo, es un cuento y la temática es la siguiente. Hay una biblioteca que es infinita, que hay infinitud de libros y la gente va allá. Y Jorge Luis Borges quería mostrar un poco como esta crisis existencial de que en la infinitud de la vida uno intenta hallar respuestas. Sin embargo, en medio de esta biblioteca infinita, en medio de la cantidad infinita de libros, pues hay una señora encargada de dirigir a las personas a los libros, la bibliotecaria. Y llega una persona y le pregunta a la bibliotecaria: vengo puntualmente a buscar a Dios. Y la respuesta de la bibliotecaria es bastante curiosa, pero bastante reveladora al mismo tiempo. Y dijo lo siguiente, o parafraseando a Jorge Luis Borges o a la bibliotecaria, dijo lo siguiente: Dios está en alguno de estos pasillos, en alguno de los libros que están en los pasillos y en algunas de las letras de los libros que están en esta biblioteca, la cual es infinita. En pocas palabras, la bibliotecaria le dijo: ¿quiere buscar a Dios? Búsquela, está en una letra de esta infinitud de libros, de esta infinitud de pasillos. Automáticamente la respuesta fue tan desalentadora para la muchacha que pareciera que ya no le quedó ganas de iniciar la tarea, porque es una tarea titánica. Y lejos de ser un cuento sencillo, noble o ingenuo, creo que Jorge Luis Borges logra plasmar la necesidad del humano de buscar a Dios, pero cuando el humano se siente solo, ausente, desamparado, huérfano, como dice Jesús, se levanta a la vida: voy a buscar a Dios. ¿Dónde lo busco? Búsquelo. En la infinitud de los libros, en la infinitud de los pasillos y en la infinitud de la vida. Y todos desde los siglos anteriores hemos intentado buscar a Dios en la mínima cosa, en todo, y nunca lo hemos podido encontrar. Lo hemos buscado en la filosofía, lo hemos buscado en la ciencia, lo buscamos en agüeros, lo buscamos en 10.000 religiones, lo buscamos en 10.000 denominaciones, y la pregunta es: ¿cuál de todas es? La reforma protestante de Lutero trajo consigo una infinidad de reformas, de subreformas y de subdenominaciones. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Están los bautistas? ¿Están los presbiterianos? ¿En cuál está? ¿En qué congregación de todas las congregaciones que hay en Casablanca? ¿En dónde está Dios? Y la pregunta es extremadamente agonizante. Yo quiero encontrar a Dios, y si me preguntan a mí, yo no soy tan fatalista de pensar que hoy vivimos en una época atea. No, creemos en una cultura totalmente creyente, solo que no sabe dónde encontrar a Dios. Cuando yo hablo con todos mis amigos de la universidad, con todos mis profesores de la universidad, aunque en público dicen creer en alguna filosofía, arraigarse a una afinidad política y negar por completo al cristianismo y criticar de forma tajante el cristianismo, con esa misma fervorosidad intentan buscar a Dios en algún lado.
Lo intentan buscar de pronto en técnicas de meditación, de pronto lo intentan buscar en algunas sectas o también simplemente lo intentan en esto poético del amor, ¿no? Entonces a veces nos enamoramos y elevamos el concepto de amor como si fuera un Dios y esto logra suplir todo. Pero sea la forma, sea el concepto, sea lo que sea, todas las personas constantemente estamos en la biblioteca infinita de la vida intentando buscar a Dios y todas las noches llegamos a la misma conclusión. Por más que lo busqué, por más que grité, no sé dónde está. Aún sigo buscando la letra diminuta, pequeña de esta biblioteca infinita para encontrar a Dios. Y eso es sumamente peligroso. Porque si usted le dicen Dios está en la infinitud de la biblioteca, para usted ¿qué es más fácil? ¿Crearse una imagen de Dios o ir a buscar a ese Dios? Sencillamente va a llegar el día donde tan exhaustos de buscar a Dios, en algún momento cogeremos algún libro, nos encontraremos alguna persona, alguna conversación o la misma cultura y vemos algo que parece ser Dios, automáticamente eso es, ya, no busco más, eso es Dios. Exacto, en esta estampilla está Dios y me quedo con eso y ya no busco más porque es que de verdad buscar a Dios en la infinitud de la biblioteca es una tarea titánica y esto es muy semejante a Dios o por lo menos yo creo que es Dios y rápidamente nosotros vamos creando en nuestra cabeza tantas imágenes de Dios o encontrando a Dios de una forma tergiversada en tantos lugares que simplemente empezamos a crear ídolos en nuestra mente sin darnos cuenta. Y en medio de toda esta incertidumbre, mi pregunta es, ¿será que nosotros en la infinitud de la vida, en la letra más pequeña de la infinitud de nuestra cotidianidad, ya encontramos a Dios? ¿O simplemente cuando vimos algo que se asemeja a Dios, me quedé ahí? Ese es Dios. En esa congregación es Dios. Y déjeme decirle que pasará el tiempo, llegará el sufrimiento y veremos si realmente esa imagen que usted tiene de Dios es lo suficientemente fuerte para sostener su alma, su creencia, su fe. El tema de las creencias no es inocente. Déjeme contarle otra historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente, guerra, muerte, sudor, sacrificio, una cantidad impresionante de atrocidades. En medio de esa guerra habían dos bandos que se estaban enfrentando y en medio de la guerra se quedaron sin morfina. Para los que no saben, pues la morfina literalmente es una droga impresionante que inhibe los receptores de los receptores de dolor y evita, dime. Sí, un medicamento, aunque ya después, un medicamento que se encargaba de literalmente anestesiar las personas. Entonces, pues imagínese usted en medio de una guerra, pisa una mina, se queda sin una pierna, tienen que hacerle un procedimiento ahí rápido, pues usted no aguanta el dolor, ¿qué hace? El mismo dolor lo va a matar, tome su inyección de morfina y por lo menos, es más, es tan fuerte que literalmente los ponía contentos, o sea, los colocaba bien, bien Jaimes, bien happy. Y en medio de ese momento, pues imagínense que se quedan sin morfina. Y aunque no lo crean, en medio de una guerra, saber que aunque me vuelen la pierna, yo no voy a sentir dolor porque viene morfina, eso da tranquilidad. Ahora imagínense un ejército que va a la guerra sabiendo que no hay morfina. Pues simplemente el ejército dice, no, yo por allá no voy, yo prefiero primero huir de todo, yo voy y me mato lo que usted quiera porque tengo la certeza que detrás hay miles de enfermeras que están con la morfina para aplicármela y para poder curarme o por lo menos salvar mi vida. Y en ese contexto llamaron a la central y dijeron, por favor envíeme morfina. Efectivamente ya no hay más morfina y si hubiera tampoco hay forma de hacérsela llegar porque donde ustedes están ya simplemente la llegada es imposible, no podemos enviar aviones porque la guerra también está en el aire. Y llega una enfermera y dice, pues ya está, no hay más. Cogió y recicló todos los frasquitos de morfina, les echó agua y les echó sal. Digo, pues digámosles que es morfina. Allá ellos si creen o no creen. Y el caso fue que fue tan exitoso que dejaron de comprar morfina por un tiempo y se dedicaron únicamente a echar agua y sal y cuando se la aplicaban a los soldados le decía, soldado, eso es morfina, no se preocupe. Se la aplicaba y los soldados engañaban también sus cerebros, tenían tanta esperanza en esa morfina, en medio de ese dolor, imagínense saber que eso le va a quitar el dolor ya. Tenían tanta esperanza, se arraigaban tanto a esa morfina que simplemente el cerebro era engañado y los receptores de dolor se inhibían y no sentían dolor. Nosotros, nuestras mentes, nuestra creencia, así creamos en un Dios falso, tiene la posibilidad de hacer real muchas cosas en nuestra cotidianidad. Nuestra mente, si es lo suficientemente engañada y tenemos la fe suficiente en algo, así no sea cierto, tiene
pues no sé si utilizar la palabra poder, pero sí transforma tanto y engaña tanto a nuestro cerebro que literalmente nos hace creer por absoluto que esa es la verdad. En algún momento hablando con un primo psicólogo que ahorita está en Estados Unidos, él me decía que su principal herramienta para poder tratar a las personas que llegaban con un shock, con un trauma, que querían cambiar algún hábito, que querían sacarlos de ahí, era crearles una rutina y en medio de esa rutina mandarles un medicamento mágico, como él lo llamaba. Entonces le decía, bueno, realmente usted tiene que superar el trauma, una ruptura, bueno, lo que sea. Entonces usted va a hacer una terapia. Entonces usted se va a levantar, va a comer ciertos alimentos, va a hacer tanta hora de meditación, de ejercicio, esto, y se va a tomar esta pastilla. Pero tranquilo que esa pastilla le va a ayudar muchísimo a solucionar sus dilemas mentales porque es precisamente un medicamento mágico que le ayuda. Yo le decía, venga, ¿y usted qué les daba? No, Mareol. Yo Mareol y hijo, ¿para qué sirve? Pues ya sabiendo que es Mareol, todos los días tomo Mareol. Me dice, no, eso no funciona así. La idea es hacerle creer a las personas que es mágico. Y créame que la mayoría de veces funciona. Yo quedé así como, oh my God. O sea que no se trata más sino de la forma y la fe que yo le imprimo a algo. Me dice, sí. Y él abiertamente me decía, por eso yo soy ateo y por eso creo en mí. Porque la mente es suficiente. Pues en ese momento yo era muy chiquito, yo me quedé como sin argumentos, yo quedé como, oh my God. ¿Cuánta razón hallo en esa lógica? Sin embargo, rescato o traigo a memoria este relato porque, hermanos, si nosotros tenemos una imagen errónea de Dios y la creemos con tal vehemencia, podemos levantar las manos, podemos suplicarle, les aseguro que tarde que temprano usted va a pensar que eso se le cumplió, que eso pasó. Usted lo puede creer y seguramente va a pasar porque esa misma creencia lo va a impulsar a usted a que lo llegue a lograr. Quiero que por favor lean esta frase que dice, la fe en una imagen errónea de Dios es más peligrosa que negarlo. Todas las personas que niegan a Dios tarde que temprano se enfrentan a un Dios y lo ven, pero una persona que cree de forma tergiversada a Dios es muchísimo más difícil. Es es doble tarea, es tener que desmontarle la idea de su Dios, es decir, sacarlo de su zona de confort al 200% y ponerle ahora la verdad del Evangelio, y lo cual implica un doble reto y la verdad, eso es demasiado fuerte. Por ende, nosotros tenemos que tener claro si nosotros, la imagen que tenemos, la forma de Dios que creemos que tiene es la correcta. Porque si no, no seríamos nada más que un soldado creyendo en una morfina que no es morfina. Por más que creamos en Dios, seguramente estamos creyendo en algún medicamento que está haciendo que engañe nuestra mente, pero que realmente nosotros no estamos cerca de Dios. Entonces la respuesta y la pregunta no es sencilla. ¿Nosotros realmente creemos, sabemos cuál es la imagen y cuál es la forma exacta de Dios? Porque esa respuesta es la que nos diferencia de todas las religiones y esa respuesta es la que nos diferencia de cualquier creencia y de cualquier filosofía. ¿Qué nos distancia de las herejías? ¿Qué nos distancia de todas estas filosofías huecas? Y es que, o cuál es nuestra máxima identidad o en donde se pone el centro mismo de nuestra fe, es en la deidad de Cristo. Esa es la única certeza, esa es la piedra angular. Cuando nosotros aceptamos, entendemos que Cristo es Dios, que Cristo es la imagen perfecta de Dios, de ahí en adelante nosotros podemos tener toda la certeza del mundo de que nosotros no estamos creyendo en algo equivocado. Todo lo contrario, que estamos creyendo en el Dios verdadero. Eso es lo que nos identifica. Nosotros tenemos que tener tan afianzada esa verdad porque el enemigo y nuestra propia carne va a intentar colocar ídolos constantemente en nuestra mente, ídolos, personas, situaciones, metas, logros, y nosotros en ningún momento podemos permitir que del centro de nuestra mente, que del centro de nuestra vida, en ningún momento se quite la cruz. Es Cristo hecho, Dios hecho hombre a través de Cristo. Nosotros creemos completamente en que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Sin embargo, nosotros hoy en día, a pesar de que estamos en una crisis completa de fe y las personas o no creen en Dios o dicen no creer en Dios o simplemente tienen imágenes tan erróneas de Dios, nosotros creemos que eso es de hoy y nosotros nos alarmamos. Y de nuevo, yo no tengo una visión tan fatalista de estos tiempos porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo veo que esto mismo que nosotros estamos batallando hoy es lo mismo con lo que batalló Pablo, lo mismo con lo que batalló Pedro, lo mismo con lo que batallaron todos. Y resulta y acontece, ahorita leímos Colosenses, que en los momentos cuando estaba Pablo enviando su carta a Colosenses, que la escribió junto a Timoteo,
la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por ideas religiosas equivocadas. Estaban predicando en Colosas de que realmente Cristo no era Dios, sino que era como una sombra, era como un profeta más, como Isaías, una manifestación, una emanación de Dios, pero estaban atacando de forma directa lo único que nos identifica y lo único que nos diferencia de todo, que es que Cristo es Dios. En ese momento, obviamente, Pablo y Timoteo se asustan, se alarman, escriben la carta a los Colosas diciendo: no, venga mi hermano, nuestra identidad es que Cristo es Dios, de ahí para adelante no hay más. Eso es todo. Y comprender esa verdad nos va a llevar toda una eternidad. Entonces, no busque más verdades. Con esa verdad es más que suficiente. Los gnósticos o el gnosticismo creía en una visión dualista del mundo donde lo material es considerado inferior, corruptible, mientras que lo espiritual es visto como un todo verdadero y divino. Si Dios es totalmente espíritu, es totalmente virtuoso, ¿cómo se le ocurre que se va a ser tan imperfecto de depositarse en algo material como un cuerpo? ¿Ustedes realmente creerían eso? Y la gente de Colosas decía: wow, o sea, de verdad es un muy buen argumento, de verdad. Y empezaron a asimilar estas ideas del gnosticismo, y nuevamente Pablo y Timoteo tienen que contrarrestar absolutamente estas creencias. Y la forma como la debate y la forma como, o más que debatir, como intenta afianzar la identidad de la iglesia de Colosas es maravillosa, y es la que quiero que veamos el día de hoy. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien, todas las escrituras hablan de algo, una sola cosa. La Biblia solamente tiene una temática, y es el libro de Jesús. Uno dirá: pero yo no escucho la palabra Jesús en el Antiguo Testamento. Pues les cuento un chisme bien bacano, y es que el Antiguo Testamento tiene la función de hablar del Mesías venidero. Todo el Antiguo Testamento, literalmente desde el Génesis capítulo 1, desde ese momento ya nos está hablando de la persona de Jesucristo. Y no solamente eso, no solamente habla de que va a venir un Jesús, la simiente de la mujer, una cantidad de cosas y de profecías, sino que también hay sombras de Cristo. Por todo el Antiguo Testamento está lleno de analogías, figuras, tipos. Aprendemos a conocer también a Cristo como Rey cuando entendemos, por ejemplo, el reinado de David. Aprendemos a comprender el llamado evangelístico, inclusive en la figura del arca de Noé. Una cantidad de cosas. Cada historia que está puesta ahí: Moisés, Noé, Isaías, José, todos los que usted quiera, todos son como un pequeño fragmento del rompecabezas que, cuando usted logra unirlo, nos muestra a Cristo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento de otra forma, estamos leyendo historias aisladas, es decir, que estamos mal interpretando las Escrituras. Los Evangelios nos muestran el Cristo encarnado. Eso que el Antiguo Testamento mostraba en sombras, eso que en el Antiguo Testamento era el tabernáculo, eso que en el Antiguo Testamento era el maná, todo eso se emana y se vuelve humano, se vuelve carne, se vuelve tangible y se vuelve evidente a nosotros en los Evangelios. Sin embargo, ahí no termina la Biblia, ¿cierto? Luego siguen las epístolas y el Apocalipsis. Aquí hubo un error, aquí dice Apocalipsis, pero realmente son epístolas y Apocalipsis. Las epístolas nos muestran ahora la encarnación de Dios, que ya es carne, pero ahora mostrándose, transformándose en iglesia. Ahora es Cristo la cabeza de la iglesia. Y la frase rotunda con la cual las epístolas buscan expresar esta realidad es que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Ahora se trata de que Cristo actúa a través de nosotros, de que nosotros hacemos parte de un cuerpo, de una nación santa. Nosotros, el reino de los cielos ya está acá. Nosotros ya tenemos una identidad. Somos adoptados, somos redimidos, pero esa realidad ahora nosotros la tenemos que mostrar. Ahora somos nosotros el Cristo de nuestros tiempos. Nosotros tenemos que mostrar esa verdad porque Cristo es nuestra cabeza. Y el Apocalipsis muestra a Cristo reinante, muestra el predominio de Cristo, muestra a Cristo en la diestra del Padre, muestra a Cristo, el gobierno de Cristo, y cómo Dios como Cristo va a gobernar durante la eternidad, y como ya triunfó, y como nosotros tenemos que creer en un triunfo que ya fue puesto. Cuando nos damos cuenta de todo esto, nuevamente les digo: ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál? Muy bien, por favor repítelo: ¿cuál es nuestra identidad? No hay otra. ¿Y Cristo es? Dios. Cristo es, y no solamente es Dios, es nuestro Dios. Y no solamente es un Dios dualista, allá alejado, es un Dios que está acá, un Dios que nos acompaña, un Dios que está en nosotros, y un Dios que nos está perfeccionando día a día a su imagen.
Y si nosotros no creemos eso, déjeme decirle, hermano, que yo no sé en qué Dios cree, pero por favor, deje de aplicarse esa falsa morfina, porque no es la morfina real. Bueno, aunque es muy grosero comparar a Dios con morfina, no, pero creo que entienden muy bien el ejemplo. Quiero que por favor vayamos a las escrituras, a Colosenses 1:15. O más bien, si quieren acompañarme en la lectura de la diapositiva, para que de pronto el tiempo pues nos rinda. Por favor, me acompañen en la lectura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sencillo. Pablo le dice a la iglesia de Colosas: ¿ustedes realmente creen que Cristo no es Dios y que es una imagen imperfecta de Dios como lo fue David, como lo fue Isaías? No, 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 no. Déjenme decirle una cosa. Dios, Cristo es la imagen perfecta. Ahora, esa imagen significa que es la réplica exacta, es el mismo Dios, conocemos a Dios, vemos a Dios, es únicamente a través de Cristo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Será que sí? Siguiente diapositiva, por favor. Acompáñame por favor en la lectura de Colosenses 2, del 8 al 10. Y dice así: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No viene de Cristo. Todo lo que, todo lo que Dios todo lo que Dios es habita, bueno, todo lo que es Dios habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y cabeza de todos los poderes. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Automáticamente Pablo le está diciendo: nuestra materia no es imperfecta, aunque nuestra materia cayó, se contaminó por el pecado, la verdad es que en Cristo físicamente habita toda la plenitud de Dios. En pocas palabras, es como si nosotros no supiéramos o cogiéramos un libro de otro idioma y lo intentamos leer y no entendemos. Y llega alguien y nos lee en el idioma en el cual está escrito ese libro. Pues estamos conociendo lo que dice el libro porque una persona que conoce ese idioma, una persona que puede acceder a ese conocimiento, no le está haciendo saber. Nosotros en ningún momento tenemos la capacidad de poder comprender al Padre, de ver al Padre, de escuchar al Padre. Nosotros tenemos que ver a Cristo. Y si nosotros vemos a Cristo, literalmente estamos viendo a Dios. La respuesta siempre, siempre es Cristo. Siguiente diapositiva, gracias. Algo que quiero aclarar de una vez es que la Biblia no comprueba la existencia de Dios. La Biblia no se detiene por un segundo a darnos argumentos y a convencernos de que Dios existe. La Biblia nos muestra a Dios. Y es una gran diferencia. Él no le quiere preguntar si usted cree o no cree. Ay, no cree. Venga, le doy 3 argumentos científicos. No, 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 no. Se lo muestro. Punto. Y si nosotros no tenemos no sé si la humildad, la capacidad o nos hace falta pedirle más al Espíritu Santo que se nos sea revelado esa verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero que por favor lea esto, que de forma grosera redacté un párrafo donde yo dije: creo que ahí logro sintetizar lo que nos logra identificar y lo que nos separa de todas las herejías existentes hoy en día. Y es: Él es el Dios eterno que se nos reveló en forma de Cristo es la imagen perfecta de Dios. Cristo es nuestro centro y nuestro fundamento, y a eso le anexo que Cristo es nuestra esperanza. No una esperanza, es nuestra única esperanza. De ahí en adelante no podemos hacer absolutamente nada. Siguiente diapositiva, por favor. Acompáñame por favor a leer Colosenses 1:27 y dice así: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio que fue oculto desde los inicios de los tiempos? Cristo. ¿En dónde? Por favor, léanlo. Ahí dice. ¿Cuál es el misterio?
El misterio entre los gentiles es que, ¿cuál es nuestra esperanza? No solamente Cristo, es que Cristo está entre nosotros. No, tampoco entre nosotros, está en nosotros. El saber que el Cristo está en nosotros, eso es lo que nos diferencia de todos. Esa es nuestra mayor esperanza, eso es nuestro mayor fundamento. Sin embargo, a veces comprender esto de forma práctica es un poco complejo y ya voy para allá. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué significa imagen? ¿Sí? Porque la Biblia o la palabra imagen que nosotros tenemos de pronto es un poco, creo que, bueno, no sé, siento que a través de que la historia va avanzando, de la historia de la hermenéutica, la filología, toda la lingüística, creo que las palabras a veces uno las toma con menos profundidad y uno se va quedando cerebralmente como con el concepto más sencillo. Y uno dice, imagen pues es algo que veo, es algo lo que proyecta el televisor, eso es una imagen. Sin embargo, en el original griego era mucho más que algo que se puede ver y ya. En griego creo que se pronuncia eikon. Cuando aprenda griego les comento el chisme. Que significa, que no solamente significa copia o figura externa como una foto o una escultura, sino que literalmente significa representación visible y fiel de algo invisible, manifestación real que comparte la naturaleza original, reflejo perfecto del carácter esencial o del ser. Cristo es literalmente la copia exacta de Dios. Y no es copia en el sentido de copy-paste y lo pongo al Word. No. Es que literalmente toda esa realidad que para nosotros todavía es muy confusa, muy diversa, porque la inmensidad de Dios es impresionante, se hace Cristo, se vuelve Cristo y se vuelve nuestro primogénito, no en el sentido de creación, sino en el sentido de que Él gobierna sobre todo. Recuerden que la Biblia finaliza, o está finalizando, bueno, no sé cómo expresarlo ahí, con el reinado de Cristo. Y no solamente, y en este momento no es reinando Cristo sobre las naciones, es reinando Cristo sobre quién, sobre su hogar, sobre sus finanzas, sobre su relación sentimental, sobre sus amistades, sobre su tiempo, sobre sus propósitos. Es Cristo reinando. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo volverá y que toda rodilla se doblará, pero mientras tanto nosotros ya estamos viviendo esa realidad, porque antes de que Cristo vuelva y reine físicamente todo y que ponga en orden todo, Cristo ya colocó en orden algo y fue nuestra vida. Ahora nosotros debemos esforzarnos por realmente permitir que el gobierno de Dios reine en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Si decimos vivir en el reino de Dios es porque hay un rey, así de sencillo. Sin rey no hay reino. Reino de Dios significa gobierno, entonces Cristo tiene que gobernar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y todo esto suena teórico, suena bonito y espiritualmente reconfortante, saber que tenemos una identidad y saber que nosotros, a diferencia de Borges, no vamos por la vida buscando a Dios en bibliotecas eternas, que nosotros no tenemos el sinsabor o esa crisis existencial de encontrar a Dios. Nosotros ya lo encontramos, nosotros no necesitamos ir y buscarlo en la infinitud de esa biblioteca, a nosotros ya se nos fue revelada esa verdad en Cristo Jesús. Entonces Borges, aunque logra capturar la esencia de esa crisis de ansiedad de buscar a Dios, al mismo tiempo no fue capaz de encontrar la verdad que está a los ojos y a la vista de todos, y es Cristo Jesús. Entonces creo que también el tema ahí es cómo nosotros permitimos que Cristo se nos haya manifestado y que podamos nosotros comprender esa profundidad. Por lo tanto, sí es posible saber quién es y cómo es Dios. Sí sabemos. Dios es como Jesús. Y esa es la conclusión del sermón, hermanos muy amables. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que medite profundamente esta noche en su casa diciendo en que, ay, ya sé cómo es Dios. Pues sencillo pronunciarlo, ¿no? Creerlo, vivirlo es muy complicado, pero Dios es como Cristo. Entonces, cuando usted tenga dificultad, cuando usted tenga ansiedad, cuando a veces usted diga, venga Dios, pero yo no lo entiendo, no entiendo, ¿usted qué tiene que hacer? Ver a Cristo. Porque cuando vemos a Cristo comprendemos al Padre. Dios no nos llama a creer en Él, sino nos llama a conocerlo. Usted puede creer en lo que usted quiera. Y esa creencia, si usted la cree con la fe suficiente, se lo aseguro que usted hasta va a vivir contento. Se lo aseguro. Pero tarde que temprano se tiene que entender que no se trata de creer en Dios, sino se trata de saber quién es. A Dios no le interesa que usted genere una imagen mental allá de Dios. Es que Chuchito lindo cuida a sus borrachos. No, sino usted tiene que empezar
de una vez por todas a entender de que así usted crea o no crea, el tema de la Biblia, el tema de Dios es que usted tiene que conocerlo y solo lo conocemos mediante Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde yo me pongo vulnerable, me pongo sentimental. Esa imagen que ustedes ven allá es la imagen de Matías un poquito más grande, con una guitarra. Mentiras. Todos saben, y para nadie es un secreto, que yo nací en el seno de un hogar cristiano, ¿no? Que yo nací en el seno de una familia pastoral, que yo nací rodeado por todo lado de la palabra de Dios. Yo me tiraba una materia y estaban mis papás con Biblia, mis abuelos con Biblia, mis tíos con Biblia, los pastores de los pastores con Biblia, los amigos de mis papás con Biblia, todo mundo con Biblia. La demora es que yo tan siquiera cometiera algún mínimo error y automáticamente ya estaba el chorrero de 70, 80 personas ahí recordándome la preeminencia de Cristo en mi vida, todo el tiempo, 24/7, y eso fue una bendición impresionante. Pero al mismo tiempo pasa algo en todas las personas, o bueno, lo voy a expresar de la siguiente manera: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, si mis papás son los hijos de Dios, yo soy el nieto de Dios, entonces yo confío en mis papás. Uno a veces como hijo de pastor cree que, no, pues si mis papás son los hijos de Dios, yo soy el nieto, el bisnieto del Dios de mi abuela, pero resulta que no. Dios no tiene nietos, no tiene bisnietos, no tiene tataranietos, Dios tiene hijos. Y no se trata de la crianza, obviamente se trata de la crianza, pero entiéndame en el punto al que quiero llegar. No se trata de la crianza que me dieron, sino se trata de que yo tarde que temprano tengo que tomar la decisión de ser hijo. Porque por mucho tiempo viví siendo nieto de Dios, y aunque de chiquitico, desde muy chiquitico, yo recuerdo que la presencia de Dios estuvo tan presente en mi vida, las promesas de Dios estuvieron tan presentes en mi vida, llegó un momento de crisis tan profunda en la vida que yo literalmente gritando a Dios le dije: ¿quién es usted? Necesito que me explique esta ecuación porque yo no la entiendo. Yo sé que eres real, porque te siento, porque lo he visto, porque yo sé lo que yo he vivido, porque yo sé lo que mi familia ha vivido, pero necesito que me baraje más despacio esto porque la verdad yo no entiendo. Y necesito, y le exigí a Dios que me explicara quién es Él, qué es Él. Yo crecí en el seno de un hogar pastoral, lo que también implicó que yo crecí en términos pecaminosos en un mundo diminuto, muy protegido, evitando que de pronto la contaminación del mundo exterior lograra afectar mi mente, lo cual era un mundo chiquito, era un lugar bonito y era sobre todo un lugar seguro. Seguro porque evitaron a toda costa que el pecado se manifestara o se desproporcionara, o que el desorden de mi vida, mis pensamientos en el proceso de que fuera creciendo, tomara control de mi vida. Pero a fin de cuentas era un mundo diminuto y el mundo es inmenso. Fue una crianza con mucha disciplina, también podría decirlo, pero que cuando yo llegué al bachillerato, y me recuerdo cuando entré a sexto, cambié de colegio porque estudiaba en un colegio literalmente al lado de mi casa, entonces pues seguía siendo un mundo diminuto, mi barrio, mi casa, la congregación cerca a la casa, el colegio cerca a la casa, era un mundo demasiado diminuto. Y cuando me topo que me voy a un colegio donde necesito ruta y me voy a otra realidad, a otro contexto, literalmente sentí que yo, ¿dónde estoy? Literalmente cuando yo entro a ese nuevo colegio, hago la formación y automáticamente escucho hablar a la gente de al lado, yo quedé así. ¿Pero qué es esto? Esto jamás lo había vivido. Jamás lo había vivido. Y fue tan intimidante que yo creo que fue una semana tortuosa donde literalmente yo era asombrado de la cantidad de cosas absurdas que veía, el pecado desenfrenado, o sea, era simplemente desorbitante que yo quedé literalmente en shock. Y en medio de ese choque tan fuerte, pues uno también, tampoco uno se va a quedar solo en una esquina. Lo digo con mucha vergüenza, ¿no? Y uno empieza a adoptar creencias, uno empieza a adoptar costumbres, y uno empieza a untarse, al punto donde yo me acuerdo entre 10º y 11 que yo meditando en la intimidad de mi cuarto, yo digo, yo no puedo seguir viviendo esta doble realidad. O permito que el mundo por decirlo así, este mal me siga empujando, o simplemente sigo viviendo en la doctrina que me criaron mis padres. Y decidí de forma muy sincera dentro de mí decir: ¿sabes qué, Dios? Me voy a esconder de ti. Y se lo dije. Dije: Señor, decido esconderme de ti, primero porque nunca me has respondido. Llevo meses, años preguntando quién eres y cómo eres. Sé que eres real, sé que he visto tu obrar,
pero no sé quién eres, para mí eres ajeno. Y cada vez que se lo preguntaba escuchaba un silencio. Entonces decido simplemente, Dios, no negar tu existencia, pero sí decido esconderme de tu presencia en el mundo. Y decidí, y apenas entré en la universidad dije, esta va a ser la oportunidad perfecta para yo esconderme de Dios. Y me voy a esconder de Dios. Aunque yo en el fondo sabía que yo no podía esconderme de Dios, pero yo dije, si Dios me está ignorando lo suficiente durante todos estos tiempos, ¿qué más da si yo tomo la decisión, pues continuar con la línea del silencio? Para comunicarse se necesitan Dios. Y tú, Dios, la verdad, como que de la comunicación de allá para acá yo no estoy escuchando nada. Entonces hagamos un trato, Dios, y concordemos algo. O tú te equivocaste en escogerme, o simplemente eres un mentiroso, o simplemente los hijos de Dios son mis papás, pero déjame vivir mi vida. Y se lo pedí en oración. Y no me siento orgulloso de ello, pero es mi realidad y fue lo que viví y no lo pienso ocultar porque al mismo tiempo pasaron cositas. Y en medio de esa crisis existencial pasó algo fundamental, que yo cuando entro a la universidad, ahora, si mi mundo era pequeño en el colegio y en la casa, imagínense en una universidad pública, a 2 horas de mi casa, ya no hay ruta, no, ya no hay ruta, ¿no? Y con 17 añitos, porque aunque fui bien berriondo, siempre no descuidé del todo el estudio y entré directamente a la universidad. El mundo literalmente se volvió tan inmenso, y no solamente se volvió inmenso, tuve una encrucijada que creo que hasta el son de hoy mis padres no lo conocen, y es rendir a la universidad implicaba negar mis principios. Rendir en la universidad, atender, entender cognitivamente lo que me estaban explicando, implicaba dejar que esa verdad del evangelio se fuera a otro lado y cimentar mi pensamiento en eso. Y yo dije, ya está, premio doble. Me escondo de Dios y me olvido de Dios, sencillito. Y automáticamente me volví un lector fervoroso. No podía dejar de leer. Y les aseguro que leí los filósofos más fantásticos. Pero allá en medio de la incertidumbre, en medio del desierto y casi un medio ateísmo, aunque nunca lo negué, dentro de mi corazón empezó a ocurrir algo más o menos como desde el tercer semestre. Y fue el hecho de que me cansé de sentir un fuego dentro de mí, algo que me movía a defender a Cristo. Yo no sé, yo no lo entendía. Y cuando nos parábamos en las ponencias, en los proyectos, en los debates políticos, tengo la experiencia casi que mística de poder decir que yo me paraba al frente con mucha ira de decir, aunque usted ataque el evangelio, usted no puede olvidar que el evangelio hizo esto. Ustedes critican el evangelio, pero Juan Calvino fue el que inició las universidades. Y un momento a otro me empecé a dar cuenta que sabía el evangelio tanto que yo no me había percatado tanto de lo que yo sabía. Y todo eso que en mi infancia, todos los días, tíos, amigos, papás, colocaban, todo eso en lo cual pareciera que esos fundamentos se estaban quitando, en ese momento empezó simplemente a salir. Y empecé a defender a Dios de una forma fervorosa, y cuando llegaba a la casa yo quedaba muy confuso, porque no sabía, porque me daba rabia, pero al mismo tiempo lo defendía con tantos argumentos que puedo testificar que realmente hubieron muchos momentos donde, en el contexto universitario, donde las personas quedaron como, uy, pues lo que usted dijo la verdad me dejó pensando. Y no fueron argumentos como Dios es el Dios del poderoso de Israel y ya, sino que fueron argumentos un poco más profundos. Y ese es otro asunto. El mundo diminuto en el que yo crecí simplemente daba respuestas religiosas. Yo tenía respuestas religiosas en mi mente, pero cuando uno tiene la crisis de existencial de dónde está Dios, de quién es Dios, les aseguro que saber que Dios es Emmanuel a uno no le sirve de mucho. Sirve de mucho, claro, pero en ese momento de crisis, las respuestas de Manuel, que Dios es poderoso, Dios es Nisi, Dios es Jireh, Emmanuel, Kadosh, Elohim, todos los nombres que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento, por más que yo me los sabía de memoria, simplemente no lograban suplir y darme respuestas a lo que yo estaba viviendo, porque simplemente para mí Dios era ajeno, a pesar de que era capaz de defender a Dios en medio de contextos tan turbios y tan pesados. Y en ese momento yo me di cuenta de algo, y es que mi crianza fue rígida en medio de un mundo líquido, y eso no se puede compaginar, no hay de otra. El sociólogo Zygmunt Bauman diferenciaría que esos tiempos son tiempos líquidos donde no hay sustancia, no hay solidez. Como el agua, todo
El agua toma la forma del recipiente en el cual está. Y esos tiempos son tan líquidos que cualquier cosa tiene la forma de cualquier cosa. Es extremadamente veloz, es extremadamente ofensiva. Y yo con una crianza tan rígida, simplemente sentía que las respuestas rígidas que yo tenía en mi mente simplemente no podían responder a la pregunta más sencilla de quién es Dios y dónde está Dios. Pero al mismo tiempo lo defendía. Era algo, como les digo, hermanos, era algo impresionante. Y en medio de ese momento decidí simplemente volcarme a la pregunta de quién es Dios e intenté responderla. Y paradójicamente busqué las respuestas de Dios en los lugares menos indicados. Empecé a buscar a Dios en todos los filósofos, me metí de cabeza en el psicoanálisis, me metí de cabeza en la Biblia y contra todo pronóstico, y no lo recomiendo, empecé a encontrar y empezó a despertarse en mí algo, que cada vez que yo leía un filósofo, un científico, algo, yo empezaba a encontrar como pequeñas pistas de Dios. Esto me parece mucho a esto que yo escuché en la Biblia, esto me parece mucho cuando empezaba a leer de pedagogía, esto me parece mucho las enseñanzas, este estilo de enseñanza me parece mucho las enseñanzas de Cristo. Cuando empecé a leer de psicoanálisis y una cantidad de cuestiones que impulsan al humano desde el subconsciente, esto me parece a pecado, esto me parece, y poco a poco yo me di cuenta que estaba descubriendo algo, una respuesta de Dios en medio de un mundo tan turbio, y empecé yo simplemente a seguir leyendo, y empecé a construir como un rompecabezas mental de los fragmentos que Dios había dejado a lo largo de la historia de la literatura de la vida, a través de la filosofía griega, a través de la filosofía contemporánea, a través de todo. Todos tenían algo, todos tenían la opinión de Dios. Inclusive Friedrich Nietzsche en su momento, el que llegó a afirmar que Dios ha muerto, y no solamente que Dios ha muerto, sino que los humanos matamos a Dios, tiene la misma afirmación de decir: en la historia de la existencia solamente existe un cristiano. Solamente ha existido un cristiano capaz de cumplir con aquello que se pregona o pregonan los cristianos, y es Jesús. Y cuando leo eso, digo: yo no puedo creer que este man tan ateo es capaz de comprender la verdad del evangelio, porque solo existe un cristiano, y es Cristo, y ese único cristiano lo tenemos que permitir que impacte nuestras vidas. Y me empiezo a topar con una verdad tan innegable que aunque me vaya al ateo más ateo, ahí empecé a encontrar a Dios. Y fue algo tan maravilloso que vuelvo y digo, creo que es mi experiencia personal, no lo recomiendo. No estoy dando una apología que vayamos y nos metamos en todos los textos, porque creo que todo eso me lo hubiera podido ahorrar si desde el principio yo me hubiera centrado únicamente en las palabras, en la palabra de Dios. Pero para seguir continuando mi testimonio, en medio de todo eso yo empiezo a encontrar a Dios. Quiero que lean lo siguiente que lo escribí, y dice así: puedo saber toda la teología de mis padres, pero ¿cómo entender que Él es proveedor en medio de la necesidad? O que Jehová es paz en medio de los conflictos complejos. Cuando te enamoran y te traicionan, cuando tienes enemigos que buscan atentar contra ti, cuando tienes miles de deudas, miles de conflictos, miles de cosas, ¿tú cómo haces para tener la certeza y la tranquilidad de saber quién es Dios? Simplemente en esos momentos tan turbios que yo estaba viviendo, y sé que todos pasamos por eso y seguramente pasaremos, sencillamente cuando un hijo está enfermo, cuando no hay para qué comer, en ese momento uno como responde: Jehová es proveedor. Y esa era la respuesta con rabia que yo le sentí, que yo le gritaba a Dios. Me sentía defraudado, porque si Dios es proveedor, ¿por qué vivo lo que vivo? Si Dios es felicidad, si Dios es existencia, ¿por qué estoy viviendo lo que vivo? Y por qué sencillamente eso que la realidad de la Biblia dice, porque simplemente a mis ojos no es. Sin embargo, no era capaz de dejar de buscar a Dios, así sea en los lugares inadecuados. Pero dentro de mí había algo que me impulsaba día y noche a responderlo, y toda mi etapa en la universidad fue una búsqueda implacable, como diría Borges, en la biblioteca de la existencia, en la biblioteca y en la infinitud, de intentar encontrar a Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Lucas Manguín diría lo siguiente, en un testimonio muy similar: lo más duro de todo fue darme cuenta que muchas veces había puesto mi confianza, lo más duro de todo fue darme cuenta que muchas veces había puesto mi confianza, no era en el verdadero Dios, sino en un Dios que yo había construido a mi imagen y semejanza. Un Dios construido a base de mis miedos, a base de mi contexto, a base de mi historia de vida. Un Dios que reflejaba mis necesidades, mis anhelos más profundos, pero no el Dios real. Y en ese momento me di cuenta, ya a punto de graduarme,
que realmente lo defraudado que yo me sentía, lo molesto que yo me sentía con Dios, no era porque Dios me hubiera defraudado, es porque yo creé simplemente un espejismo de Dios y confié en una imagen de Dios que no era el Dios verdadero. Y como Quijote de la Mancha, cuando se topó de frente contra los molinos de viento, me di cuenta que yo estaba cabalgando encima de mis creencias, encima de mi pensamiento, pero en ningún momento estaba cabalgando sobre la verdad. Y en ese momento, cuando aún yo sentía la necesidad, ese anhelo, esa sensación de querer de que Dios se me presente a mi vida, en medio de ese momento, en la biblioteca de mi padre, le robo un libro que se llama Las Palabras Jesús de Nazaret. Y literalmente me lo robé solo para adornar la biblioteca de mi casa. ¿Pero usted cree que lo pude soltar? Y ese libro, lo único que tiene es todas las palabras que dijo Jesús en los evangelios por temáticas. No tiene ni la palabra de los apóstoles, ni un comentario, ni ninguna interpretación. Es literalmente como si cogieran todas las palabras que dijo. Eso que usted cuando está leyendo la Biblia y sale en rojo en los evangelios, todo lo metió. Y sale este libro. Y cuando empiezo a leer este libro, en mi mente literalmente empiezo a ver cómo el rompecabezas que había armado con la literatura del mundo empieza a tomar forma. Y cuando termino el rompecabezas en mi mente y me alejo para poder visualizar ese rompecabezas, veo que tiene la forma de Jesús. Lo que tanto busqué, lo que tanto anhelé, lo que tanto añoré, simplemente era Jesús. Cuando se me reveló Cristo, cuando entendí que era Cristo en mí, cuando entendí que eran imágenes falsas que yo había creado en mi mente de Dios, decidí negar por completo todo lo que yo pensaba. Y aunque admiro los filósofos que me ayudaron a encontrar a Dios, decidí no acudir más a ellos. Y decidí simplemente deleitarme en el placer de descubrir la verdad de Cristo. Y es la verdad de que Cristo está en mí, que Cristo está formándose en mí. Siguiente diapositiva. Lea por favor Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad y verdad. Significa que todo eso que yo había pensado, mis vestiduras, las dejé de lado y decidí yo vestirme con las vestiduras de justicia, de santidad y de verdad. Implica que yo a partir de ahora ya soy justo, ya soy santo, ya soy íntegro porque me puse la vestidura de Jesús. Somos renovados cuando somos vestidos del nuevo hombre. Expresamos la plenitud de Cristo cuando nosotros nos acercamos al conocimiento de Cristo. No se trata de que Cristo o que Dios supla nuestras necesidades, se trata que nuestra única necesidad es Cristo. Implica que usted tiene que dejar de pensar como usted piensa y simplemente tiene que tirarse a la Biblia y decir, ¿quién es Cristo? No tiene que hacer nada más. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? Este libro es maravilloso porque da unos comentarios de Cristo impresionantes, temática por temática. ¿Quieres saber qué es el reino de los cielos? Aquí se lo boto. ¿Quieres saber tal parábola? ¿Quieres saber qué son las bienaventuranzas? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser hijo? ¿Qué es ser discípulo? ¿Qué es todo? Temática por temática. Y empiezo a darme cuenta que yo no necesito ser buen hijo, necesito ser Cristo, que yo no necesito ser buen amigo, necesito ser Cristo, que yo no necesito ser buena pareja, yo necesito ser Cristo, necesito revestirme de Cristo en todo momento, en todo lugar. Yo no necesito ser el mejor empleado, yo necesito ser Cristo, revestirme de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Colosenses 3:10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El proceso de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene constantemente en un proceso de perfeccionamiento. Y eso que nosotros llamamos evangelio, eso que nosotros llamamos fe, eso que nosotros llamamos caminar en Cristo, no es más que el Espíritu Santo formando en nosotros lo único que Dios llama bueno, que es a su Hijo Cristo. Es despojando de nosotros las viejas creencias, despojando de nosotros todas aquellas cosas que nos lastiman, que nos hieren,
y colocándose Él, reinando y gobernando en todo aspecto. Ese día comprendí que si Dios perdonó mis pecados, también perdonó los pecados de mis padres, también perdonó los pecados de mis amigos, también perdonó los pecados de toda mi familia. Y si Dios ya perdonó mis pecados, y si Dios ya perdonó esos pecados, ¿yo por qué tengo que vivir con amargura del viejo hombre? Si Dios ya perdonó aún hasta el... Dios perdonó hasta la soberbia de retarlo y decirle a Dios, me voy a esconder de usted. ¿Yo por qué tengo que seguir viviendo con la culpa de algo que Dios ya perdonó si yo ya soy un nuevo hombre? ¿Yo por qué tengo que reflejar la ausencia, el dolor, las carencias, los traumas, si eso literalmente ya lo resolvió Dios en la cruz? Si yo me identifico con Cristo, yo no me identifico con el pasado, es que tal pareja me hizo esto, es que mis papás me hicieron, no, yo ya no me identifico con nada de eso. La única forma con la cual un hijo puede honrar perfectamente a sus hijos es porque mira a Cristo, no mira a sus papás. La única forma con la que un padre puede criar perfectamente a sus hijos es porque no ve a sus hijos, no ve a su humanidad, ve a Cristo. Y la única manera para poder construir un matrimonio eficaz no es buscando la perfección en la pareja, es viendo a Cristo en esa persona, reflejando y expresando a Cristo. Es lo único que nosotros podemos hacer. Siguiente versículo, por favor. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel que nos limpió, aquel que nos purificó, es el mismo que en este momento está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, rogando por nosotros, clamando por nosotros. Eso que se efectuó en la cruz se sigue efectuando en la eternidad. Y así que el pecado que usted cometió hoy, el pecado que cometerá mañana, déjeme decirle que allá está Cristo intercediendo por usted, clamando delante del Padre y diciéndole, perdónalos, yo ya pagué esa deuda. Que él sea muy testarudo y no lo comprenda y no quiera aceptar el perdón, pero yo ya lo pagué. Entonces nuestra realidad no es que Dios va a perdonar nuestros pecados, es que ya los perdonó. Pero si usted ya nos perdonó, yo creo que el arrepentimiento, más que arrepentimiento, debe ser gratitud, de expresar la verdad. Si yo ya fui revestido con la verdad del viejo, con la verdad del viejo hombre, no, con la verdad del nuevo hombre, yo no tengo por qué actuar como si fuera viejo hombre. Yo ya no tengo que dejarme dominar por la carne, yo ya no tengo que pedirle a Dios sana mis dolencias emocionales. Yo lo único que tengo que decirle al Padre Celestial es, ayúdame cada día a ser más como tú. Esa es la única tarea. Juan Calvino diría, el corazón humano es fábrica de ídolos. Cuando no tenemos a Cristo como nuestro ídolo, hacemos las personas nuestros ídolos. Hacemos los lugares ídolos, las metas, nuestras insuficiencias. Aunque no lo crean, nuestros dolores y nuestros traumas son nuestros ídolos, porque meditamos, lloramos y vivimos en el pobrecitos como si Dios no hubiera reconciliado eso, o como si Dios no tuviera el poder de resolverlo, o como si la vieja criatura no hubiera muerto, como si no hubiéramos atravesado las aguas del bautismo. Nosotros seguimos haciendo de nuestras heridas, de las personas, de las metas, de los lugares, nuestros ídolos. Y creo que Juan Calvino fue espectacular en decir, el humano es una fábrica de ídolos. La función de la carne humana es crear ídolos. Y el mayor triunfo de la carne dentro de las religiones es que muchas veces colocamos ídolos en las iglesias, ídolos por todo lado, pastores, ídolos, grupos de alabanza, ídolos, estatuas atrás, ídolos. Buscamos ídolos, fabricamos ídolos en todo momento. En mi caso, mis ídolos eran filósofos, era mi propio intelecto, eran parejas en las cuales yo intentaba encontrarle y darle algún sentido a la vida, también eran amistades. Pero déjeme decirle algo, cada ídolo que usted tiene en su mente, tarde que temprano lo va a defraudar. Y en medio del sufrimiento, esos ídolos se van a caer. Y Lucas Manguín también es muy certero en decir que si usted quiere que sus ídolos se acaben, pase por un proceso durísimo de sufrimiento y se va a dar cuenta como su ídolo uno a uno se va cayendo. Uno a uno. En la traición del hijo se va a dar cuenta que su estabilidad está en Cristo. En la traición de un padre se va a dar cuenta que su ídolo es y debe ser
únicamente, o no, que Cristo no es nuestro ídolo, pero entendamos al punto al que quiero llegar. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, cuando ya todos los ídolos se caigan, le pido por favor no desconfíe de Dios y no sienta que Dios lo ha defraudado, todo lo contrario, piénsese y sepa que lo que lo ha defraudado es que usted tiene una imagen incorrecta de Dios, porque los que amamos al Señor sabemos que todas las cosas nos sirven para bien. Toda dificultad es un proceso de purificación, de santificación. Y si estamos pasando alguna dificultad es porque en esa área de la vida Dios nos está procesando. Yo en ese momento estoy pasando procesos de salud muy complejos, pero cuando vi el dictamen médico, automáticamente yo sentí la voz del Espíritu Santo diciéndome: ya sabes qué tienes que hacer. Lo entendí. ¿Para qué pido sanidad? Cuando me rompí la rodilla, en ese mismo momento yo escuché la voz de Dios diciendo: y te vas a quedar quieto. ¿Yo para qué le pedía sanidad? Cuando sabía que cada dificultad tiene una función. Ahora dele gracias a Dios por las dificultades. Dele gracias a Dios por las adversidades. Dele de verdad muchas gracias, porque poco a poco va sacando de nosotros esos ídolos. Ahora, Abraham, yo sufro muchísimo. Bien, pues tiene muchos ídolos. Entonces ahórrese los sufrimientos extra y de una vez vaya quitándolos. Tal vez sea su familiar, tal vez sea su pareja, tal vez sea su familia, tal vez sea un deporte, tal vez sea su equipo, lo que sea. De una vez vaya desmontándoselos, váyase quitándoselos, porque en el día del fuego, de la quema, ese día ese ídolo no lo va a sostener. Por más que usted ame a su pareja, el día de la quema de su pareja no lo va a sostener. No va a ser capaz de sostener su alma, no va a ser capaz. Confíe únicamente en Cristo. Siguiente diapositiva. Bueno, ya, esa es, ¿sí? Jesús le dijo a Felipe, ¿cierto? Sí, a Felipe. Jesús le dijo, así dice Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Por favor, iglesia, leámoslos todos juntos. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Joshua. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Y este versículo terminó de romper mi corazón, y este versículo terminó de desboronar mi alma, porque cuando le pregunté tajantemente a Dios, ¿cómo eres tú? La respuesta es: yo soy como Cristo. Yo soy Cristo. No tienes que saber nada más y no tienes que buscar nada más. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto la gloria del Padre. Ese día toda respuesta fue dada, toda duda se fue. Y aunque hay incertidumbres en el propósito de mi vida, en donde voy a trabajar, en donde voy a vivir, mi certeza es Cristo. Siguiente diapositivo, por favor. Conclusiones. Cristo es Dios en medio de la adversidad. No lo pierdas de vista. En momentos del desierto, cuando usted clame a Dios, no olvide que Dios es como Cristo. Busque el direccionamiento en Cristo. No le estoy diciendo que deje de orar, le estoy diciendo que busque a Cristo en su devocional. Cuando usted abra las Escrituras y literalmente empiece por Génesis 1, lo único que tiene que buscar desde Génesis 1 es a Cristo. Cuando usted se pone los lentes de ver a Cristo en todo, cuando se pone los lentes de leer la Biblia para encontrar a Cristo, cuando usted construye una relación, unas finanzas, una familia, una carrera, un propósito con las lentes de Cristo, créanme que el camino se les va a mostrar. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y no es una expresión poética de Cristo, es una realidad. No tenemos que buscar en la biblioteca, hermanos, en la biblioteca de Borges eterna, no, ya no tenemos que buscar, nosotros ya lo encontramos. Ese libro, me gusta mucho el título porque es Jesús de Nazaret. ¿Qué más necesita uno en la vida? El único título verdadero, Jesús de Nazaret. Lo único que necesita es el libro negro que nos muestra a Cristo. Cristo es la respuesta a todo. Y mi pregunta para ustedes es: ¿quieres seguir con tu agenda o quieres sumarte a la historia gloriosa? Cristo habitó en el tiempo, sigue habitando el tiempo, y Él tiene un plan. Y hay una gran diferencia entre poner a Dios en mis planes y cumplir con el plan de Dios.
Nuestra vida tiene propósito cuando nosotros volteamos a ver la vida, el rostro del Padre, y decimos: Padre, ¿cuál es mi camino? Direccióname, hacia allá voy. ¿Por qué no me salen los planes? La verdadera pregunta es: ¿por qué tienes planes que el Señor no ha puesto en ti? ¿Cuál es tu agenda? Empezando, no tienes que tener agenda. La agenda es la agenda del reino de los cielos. Dios se está manifestando a través del tiempo, y a través del tiempo ha habido muchas personas que han cumplido el propósito de Dios porque han sabido cuál es su tarea. Cumpla la tarea que Dios le ha puesto y fin. De ahí en adelante su vida tiene todo el sentido y todo el propósito. La salvación no solamente la experimentamos cuando muramos y vivamos en la plenitud de Dios, es algo que vivimos ya, la experimentamos ya. Que en nuestros hogares, se viva y se experimente la salvación. Si el pecado corrompió nuestro cuerpo, si el pecado corrompió nuestras emociones, la salvación trae sanidad, la salvación trae consigo un dominio completo de las emociones. Si en el pecado hay deuda, hay carencia, hay excesos, cuando está la salvación en nuestro hogar, es Cristo quien domina nuestras finanzas. La hermana Habdi, cuando nos estaba liderando al taller de líderes, a los que estamos haciendo el taller de líderes, tocaban el tema de las finanzas, y ella decía: cuando nosotros diezmamos el 10%, pero no comprendemos que diezmamos el 10%, pero el 90% también es puesto a la administración de Cristo. Porque Dios también se gloría en que usted sea fiel administrador de su hogar, y eso también hace parte del reino de los cielos. Entonces le entregamos el 10%, pero después despilfarramos el resto y andamos en deudas, andamos en excesos. Pues ese 10%, gracias, porque nos ayuda a seguir construyendo la obra, y que haya más comodidades entre nosotros como hermanos. Pero el objetivo no es que usted dé el 10%, es que el 100% esté dispuesto a la administración de Cristo, y que sus finanzas sean capaces de expresar eso. No solamente las finanzas, sus emociones. Si usted es una persona dominada por sus emociones, eso era el viejo hombre. Ahora el nuevo hombre sabe dominar sus emociones. Y si Dios tuvo ira, nosotros también. Y si Cristo fue alegre, nosotros también. Y si Dios se puso triste y lloró, si Cristo supo padecer, créame hermano que Cristo, ¿quién más sino Cristo sabe qué es el dolor? ¿Quién más sino Cristo sabe qué es la ira? Entonces, cuando usted se sienta airado, impotente, ¿quién más sino Cristo conoce ese sentimiento? ¿Y quién más sino Cristo le va a dar el dominio de esa emoción? A veces creemos que Dios es tan pequeño, pero Dios domina todo. Y mi mayor anhelo y mi mayor súplica es: Cristo domina, gobierna por completo mi cotidianidad, todo. Mi alimentación, mi levantar, mi acostar, mi pensar, mi meditar. Aún cuando yo tome un libro, aún cuando yo esté en Transmilenio, aún allá en mi cotidianidad estás tú. Toma gobierno absoluto de mis finanzas. Que cualquier inversión que yo haga sea una inversión que contribuya, que sea de paz. Hay que sacar de nuestra mente las falsas imágenes que tenemos de Dios. Esa es la más difícil, eso ya es tarea que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces yo no me voy a tomar la tarea de intentar argumentarle porque a cada uno de ustedes y porque yo cree en el Dios equivocado. Eso le corresponde al Espíritu Santo, y ruego y clamo que de verdad usted tenga la sensibilidad de ser corregible. Es que yo siento, no, usted no siente nada, usted no crea nada, ahórrese ese guayabo emocional del futuro, y más bien siéntese y diga al Espíritu Santo: ayúdame a ser corregible. Ayúdame a ser corregible, ayúdame a ser corregible. Espíritu, juzga mi alma 24/7, exhorta mi alma 24/7. Aquello que viene de carne, mátalo, muéstralo, manifiéstalo, Señor, ponlo en la luz, pero no permitas que eso siga creciendo, esa falsa creencia de Dios siga creciendo en nosotros como esporas y vaya contaminando cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Dios es orden, Dios es control, Dios es gobierno, pero es el gobierno de aquel que nos ama. No es un gobierno autoritario, no hay temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, me perdí yo.
Léalo por favor conmigo. Nuestro objetivo es llegar a la unidad de la fe, estar unidos en espíritu y verdad y estar llenos del conocimiento del varón perfecto, llegando a su medida. Seremos como Él y debemos esforzarnos en ser como Él. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Debe ir a Cristo. Él le dirá a usted cómo es Dios. Siguiente diapositiva. ¿No hay más? La cantante británica Regina Spektor creó una canción que se llama, o que dice: nadie se ríe de Dios en un hospital. Y la canción es bellísima, se lo voy a leer rápido. Nadie se ríe de Dios en un hospital, nadie se ríe de Dios en una guerra, nadie se ríe de Dios cuando están hambrientos o congelados o son muy pobres. Nadie se ríe de Dios cuando el doctor llama después de unas pruebas rutinarias. Nadie se ríe de Dios cuando se ha hecho muy tarde y tu hijo aún no ha llegado de la fiesta. Nadie se ríe de Dios cuando su avión empieza a temblar incontrolablemente. Nadie se ríe de Dios cuando ven al que aman de la mano de alguien más y esperan estar equivocados. Nadie se ríe de Dios cuando la policía llama a su puerta y dice que tenemos una mala noticia. Señor, nadie se ríe de Dios cuando hay una hambruna, un incendio o una inundación. Pero el humano sí se ríe de Dios cuando hay abundancia. Dele gloria a Dios por los padecimientos que está sufriendo, porque ese padecimiento hace que usted no se ría de Dios. A veces somos bendecidos por Dios, recibimos el trabajo que tanto le pedimos a Dios y automáticamente dejamos de ir a la iglesia. Le rogamos a Dios que sea aparejando esa pareja que logre satisfacer esa necesidad emocional. Y amar, a fin de cuentas, amar es algo bellísimo. Pero cuando aparece, no, es que tengo un compromiso con la persona, no, es que tengo tiempo. Rogamos a Dios muchas familias por tener hijos porque no pueden tener hijos, y cuando lo tienen, no, lo que pasa es que el niño esto, lo que pasa es que aquello, es que tiene escuela de fútbol el domingo en la mañana, es que pasa aquello, es que pasa ello, pasa aquello. Cuando tenemos la bendición, cuando vivimos en abundancia, es tan fácil burlarnos de Dios. Y me encanta Regina Spektor porque no es cristiana. Nada que ver con Cristo ella. Y si lo ven, no menciona a Cristo, menciona a Dios, ¿no? Esa imagen que la mayoría de personas tienen de Dios, pero fue clara. Ahí donde me di cuenta que muchas de las personas que están afuera de la iglesia son tan inteligentes que logran toparse con verdades del evangelio. Por eso Lucas Manguín diría de Jorge Luis Borges, que es un teólogo amateur. Él nunca supo que nos ayuda a entender realidades del evangelio. Y tiene una frase bellísima: si hay un filósofo que nos ayuda a comprender algo de Dios, ¿qué hacemos? Pues bautícelo. Bautice esa verdad, nos ayuda, nos sirve. Pero le doy gracias a Dios por cada una de las dificultades, porque en medio de ese desierto, en medio de la ausencia, en medio de la necesidad, nosotros desde la profundidad de nuestra alma lo único que hay es un profundo anhelo por Dios. Nos mantiene tan humildes el sufrimiento. Y ruego y clamo a Dios que no nos sea bendiciendo hasta el punto, el momento donde seamos capaces de no burlarnos de Dios en la victoria. Y mientras tanto le pido a Dios que sea trayéndonos sufrimiento, trayéndonos dolor, para que no nos riamos más de Él, para que no pequemos más, y que sea Dios quebrando nuestra alma, quebrando nuestros huesos si es necesario, pero no nos burlemos más del Señor. En el nombre de Jesús no nos vamos a burlar más. Sufrimos y nos arrastramos en la miseria y aún así desconfiamos de aquel Dios. Sufrimos y nos arrastramos en la miseria, pero cuando salimos de ella lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios. Les digo, dejen de burlarse de Dios. Dejen de tomar por poco la palabra de Dios. Y si no, dele gloria y honra por el sufrimiento. Sea corregible, sea sabio. El sabio es el que aprende antes de que le llegue el guamazo. Entonces, antes de que usted construya ídolos, cimiente bien ese lugar en Cristo. Antes de que llegue una pareja y se convierta en su ídolo, cimiente bien esa área de su vida. Antes de que construya un matrimonio, cimiente bien
esa área. Antes de conseguir una carrera universitaria, antes de iniciar algún proyecto, excerciórese de que ese aspecto ya está subsanado. Y cuando ese aspecto ya esté subsanado, viva. Tómelo. Hay una canción de Garden que dice: toma mis sueños, pero con lo sobrante toma tus sueños y haz algo más. O sea, cuando ya tengas la plenitud, ya tengas convicción de que es Cristo todo, ahí sí construyamos sueños nuevos. Vamos. Y es una visión de padre tomando a su hijo de la mano y yendo hacia esos sueños, construyendo esos sueños, pero tiene que primero estar cimentado. Si no, hermanos, se van a pegar unas estrelladas. Y si algo le clamo a Dios a mis cortos 15 añitos, es que por favor, de verdad no quiero volver a tener un solo ídolo. Fue tan duro como me estrellé con Dios. Perdón, me estrellé con la imagen que tenía de Dios. Lo grité, lo insulté, creyendo que me había abandonado. Y la respuesta es que yo no había conocido a Dios. Pero en mi alma, como el alma de todos los humanos, está la necesidad de conocer a Dios. Incline su rostro, por favor, y pídale al Señor Jesús que sea revelándose a su vida, si aún no se ha revelado. Y si Cristo ya se reveló a su vida, pídale que siga efectuando esa obra. El que inició la obra la terminará y la perfeccionará. Piénsese que es posible que usted va a llegar a la medida del conocimiento de Cristo, que usted va a poder pensar como Cristo, actuar como Cristo. Piénsese que usted será un excelente padre, una excelente madre, un excelente hijo, una excelente pareja, únicamente porque a través de usted Dios mostrará ese amor. Padre Celestial, venimos delante tuyo, Señor Jesús, con la única intención, Papito Dios, de entronarte a ti, de darte gloria y honra a ti. Eres tú, amado Señor Jesús, quien sostiene nuestra vida. Eres nuestro respirar, eres nuestro levantar, nuestro acostar. Perdóname, Padre Celestial, perdónanos, Padre Celestial, porque nos hemos burlado de ti, porque hemos pisoteado tu sangre, porque aunque ya nos revestiste de santidad, insistimos en vivir como viejos, como vieja criatura. Perdónanos, Padre Celestial, y doy gloria y honra a ti, Padre Celestial, por cada dificultad, por cada dolor, por cada adversidad que nos hace permanecer humildes, Señor Jesús. No quites de nosotros el sufrimiento hasta cuando tengamos, Padre Celestial, la madurez de no burlarnos de ti en medio de la victoria. Ayúdanos a entender que aún en medio de la carencia, aún en medio de la ausencia, aún en medio del dolor, eres tú, Cristo Jesús, la única razón de nuestro ser, de nuestra existencia. Quita de nosotros esos planes humanos, quita de nosotros filosofías humanas, cuestiones humanas, Padre Celestial, que te quitan el primer lugar. Somos máquinas de ídolos, Señor Jesús, y necesitamos que seas tú entronándote con poder, rompiendo con todo ídolo y juzgando en todo momento nuestra alma. Oh Padre Celestial, venimos delante tuyo arrepentidos, Señor Jesús, arrepentidos porque aunque escuchamos el Evangelio no lo hemos podido poner en práctica porque no hemos aprendido lo suficiente de ti. Perdónanos, Padre Celestial, porque te hemos instrumentalizado. Perdónanos, Padre Celestial, porque preferimos quedarnos con una imagen tuya, una imaginación tuya, antes de ir de frente al Dios real. Perdónanos, Padre Celestial, porque procrastinamos en la misión de conocerte simplemente por el miedo de saber que al abrir esa Biblia, esa espada cortará y profundizará en nuestro corazón y herirá todo aquello que no es tuyo. Y a veces tenemos miedo de abrir esa Biblia porque sabemos que automáticamente nuestra carne será herida, será fragmentada y dolerá y herirá. Pero te pido, Padre Celestial, que seas tú exhortando a cada uno de los hermanos, que seas tú, Papito Dios, hablando a nuestra alma, para que seas tú, Cristo Jesús, revelado en nosotros. Ruego y clamo, Padre Celestial, por las familias de esta congregación, que esta semana sea una semana de bendición en ti, Cristo Jesús. No en bendición material, en bendición en ti, Cristo Jesús. Que día y noche mediten en ti, que su cotidianidad sea impactada, que la iglesia no sea esta, Señor Jesús, este templo y este culto hermoso que hacemos cada domingo, sino que día a día la iglesia sea cada una de nuestras casas, que cada una de nuestras casas se pueda experimentar tu presencia, tu gobierno, Padre Celestial, que en nuestros trabajos seas tú, Padre Celestial, el quien nos acompaña, que aún en la mesa seas tú quien nos acompaña, que aún en el lugar más escondido de Bogotá, Señor Jesús, aún fuera de Bogotá, seas tú quien nos acompaña.
Bendícenos, Padre Celestial. Coloco delante tuyo las alacenas, los conflictos familiares. Coloco delante tuyo, Señor Jesús, las ausencias, las carencias, los traumas que a veces tenemos, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que seas tú supliendo, controlando y gobernando cada uno de nuestros aspectos. En el nombre de Jesús, amén y amén.